Locutor inexperto. Se venden los cursos de locución, operación y entrevistas que quieras. Locutor experto. Locución, operación, conducción, entrevistas y mucho más. Certifícate con los mejores. Somos Escucha Radio. Más información al 5525-1072. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! 5525-1072. Certifícate con los grandes. Escucha Radio. Siete años de Escucha Radio. Cierre. Las demás solo nos escuchan. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. I see trees of green, red roses too. I see them. Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos sean a Ventana Pública, qué gusto recibirlos esta noche del 14 de octubre de 2015, como siempre es un placer saber que están esperando esta hora de Ventana Pública, que se abre como siempre para ustedes con el mayor entusiasmo. Son las 9 de la noche con 14 minutos y hace calor en la capital de la República Mexicana. Yo creo que nos espera seguramente la lluvia en unas horas. Y bueno, pues hay que disfrutar también de este clima porque después estaremos quizá quejándonos del frío que ya se viene. Muchas gracias por escucharnos. Hoy vamos a platicar como siempre de temas que ustedes nos proponen. Y hay un tema en particular que nos tiene muy preocupados a las y a los mexicanos. Y es en particular el tema de la violencia hacia las mujeres, pero para aterrizar más todavía, el tema pues es feminicidios. Ustedes saben que se ha incrementado el número de mujeres que mueren de manera violenta a manos de hombres en este país. Y bueno, como ustedes saben, este programa también se ha distinguido por tocar estos temas que difícilmente van a escuchar en otro lugar y que la verdad a nosotros nos preocupan igual que a ustedes. Por eso el día de hoy decidimos invitar a dos activistas que han estado trabajando en la defensa de los derechos de la mujer y el día de hoy nos van a platicar la visión que ellas tienen sobre lo que está ocurriendo en el tema de los feminicidios en México y también vamos a aterrizar en el tema de la alerta de género que fue decretada en 3 estados de la República Mexicana, tengo entendido, en 2 estados de la República Mexicana, tengo entendido que hay otro que ya la pidió, no sé cuál es el procedimiento ahí, un gobernador que recién llegó a una entidad que ustedes saben que es Michoacán, donde el primer día del mandato dijo, yo quisiera que aquí se decrete la alerta de género, y bueno, platicaremos también de cuál es el rumbo que habrá de tomar esa petición. De entrada yo quiero recibir y darle la más cordial bienvenida en este estudio a dos mujeres que han estado muy involucradas en la defensa de los derechos de las mujeres en México. Ella es Rosalinda Pimentel, a quien me da muchísimo gusto recibir como siempre en esta cabina. Rosy, bienvenida. Gracias, amiga, gracias. Me da mucho gusto como siempre estar aquí. No me da mucho gusto el tema, pero creo que juntas podemos hacer una diferencia en esta grave acontecimiento que pasa en este país. Rosy, de verdad nos da mucho gusto que nos acompañes una vez más en esta ventana. Has estado en otras ventanas. El tema es generalmente porque hay mucho que decir, hay mucho que hablar y de verdad yo te reconozco el trabajo que haces. Está también aquí nuestra amiga Indira Sandoval, a quien hace poco invitamos y hoy regresa en su calidad de activista y también vamos a hablar con ella, una mujer que ustedes ya escucharon la vez pasada el currículum, que ha estado muy involucrada en la defensa de los derechos de las y los jóvenes y por supuesto de las mujeres. Indira, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Miriam. Un saludo a tu auditorio. Muy bien, muy contenta de poder estar en Ventana Pública nuevamente y al igual que Rosy, pues no es un tema que nos dé gusto, un tema que deba celebrarse, pero debe tocarse y debe hablarse, debe discutirse y resolverse. Así es, y bueno, a mí me parece, si les parece bien a ustedes dos, que tendríamos que empezar por definir qué es un feminicidio,
para partir de ahí hacia el panorama nacional y aterrizar en las entidades donde ha sido decretada esta alerta de género. Y de verdad a mí me parece que no solo deberían ser esas entidades, sino que hay muchas otras donde no ha sido aún decretada y que implica el que se haya hecho esta alerta por primera vez en la historia de nuestro país. Pero bueno, ustedes me dicen quién empieza, ¿qué es un feminicidio? Ok, gracias Indira Sandoval nuevamente. Comentar que habría que ampliar muchísimo el tema de la visión en el asunto de feminicidios, porque no solamente es la violencia más grave contra las mujeres y que ha crecido y recrudecido, sino habría que verlo como lo que implica todo un crimen de Estado, porque esto involucra la responsabilidad y corresponsabilidad del Estado, de un sistema patriarcal en el que se rige las instituciones, ¿no? Habría que comentar que no solamente es el acto de asesinar a una mujer por el hecho de serlo, y que no solamente el feminicidio lo cometen las parejas. Permito comentar una idea amplia de lo que digo. Tiene que ver, y lo menciona esto la doctora Marcela Lagarde, que además es en materia de feminicidios, de las principales activistas y feministas que colocaron el tema, que generaron legislación al respecto y que por supuesto en su momento presidieron la comisión. Las muertes violentas, evitables, prevenibles y prematuras en las mujeres, en un sistema de desigualdad de géneros, se vuelve un feminicidio. Y quisiera un poco abundar en el respecto. Una mujer que tiene poco acceso, o nulo incluso a veces, a la educación, a la salud, incluso a su propio cuerpo, porque cómo va a tocarlo, cómo va a auscultarlo, cómo va a explorarlo. Pongo el ejemplo, y estamos en el mes que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama, me voy a un tema. Una mujer que muere de cáncer de mama porque detectó en un tiempo tardío ya su problema, porque no se exploró, porque tiene que ver con estos roles de género, que el tema del tabú hacia nuestro cuerpo, que primero están los hijos e hijas, el hogar y demás antes que nosotras. Por eso me voy hasta allá, y no solamente ahorita voy al tema del asesinato en sí, pero tenemos que visualizar o visibilizar el tema del feminicidio como todo lo que implica. Entonces, este poco acceso a la información, a la salud, a la cuerpa de una mujer, etcétera, hace que cuando ella tiene un diagnóstico de esta naturaleza, y además quiero comentar también en este sistema patriarcal la educación que tenemos al respecto de la prevención y también de nuestro derecho a la salud, y cómo entendemos nosotras el cáncer o el SIDA o enfermedades. O sea, hay toda una construcción de un sistema que tiene que ver con poco empoderamiento general. Entonces, esta mujer, de la que quiero citar como ejemplo, para entender de manera más amplia lo que es un feminicidio, pues muere condenada a esta desigualdad, al poco acceso a la salud, a la información, a la educación, a su propio cuerpo, a una educación que dentro de la salud es poco. Ya te dicen cáncer y es una pistola en la sien, etcétera. Muere. ¿Por qué quiero comentar eso? Porque se pudo prevenir, sí. Porque se pudo evitar, sí. Porque pudo ser prematuro para la edad de esta mujer, también. ¿Y cuál es la corresponsabilidad de todo el Estado en eso? Entonces, no solamente los feminicidios se deben entender como los asesinatos y todas las formas de violencia acumuladas que en un grado muy alto llegan al asesinato de las mujeres. Después, el acoso en las calles, que es violencia sexual, al feminicidio hay un paso, en el tema de la cosificación a las mujeres como objeto sexual, como objeto demás. Entonces, se debe entender como todas estas muertes violentas, sí, pero también las prevenibles, también las prematuras, porque debemos entender que el Estado que gobierna desde el patriarcado y las leyes que se legislan con la Biblia en la mano,
y que todo lo que implica que en esta sociedad que ha milenariamente otorgado ciertos roles a las mujeres, todos esos factores llevan al feminicidio. Entonces, como primera intervención yo diría eso. ¿Qué es un feminicidio? Lo podemos entender como en el tipo legal, como esta forma de violencia, como este delito contra las mujeres, como este asesinato por el hecho de ser mujeres, sí. Pero como feminista, que tenemos que visibilizar todos los tipos de violencia, pero además en un esquema de desigualdades dentro de un sistema patriarcal, iría más allá. Muy bien. ¿Qué añadirías tú? ¿Qué añadiría yo? ¿Cuántas mujeres se suicidan en este país? No es gratuito que el número de mujeres sea más alto que el de los hombres. No es gratuito que las mujeres no tengan, como ya lo dijo Indira, poco acceso a la salud. Y que la salud psicológica, psiquiátrica, no exista en las mujeres. Pongamos un ejemplo también muy conciso. En este país, la jornada laboral a la semana es de 48 horas. ¿Qué mujer trabaja 48 horas? Y entendamos como trabajo toda actividad que genera un esfuerzo. Justamente este asunto de la formación ideológica, de la formación familiar, religiosa y patriarcal en la que vivimos las mujeres, nos lleva a tener dobles, triples, cuádruples roles, en donde una mujer termina durmiendo 3 horas diarias, pero además ganando un salario mínimo de 76 pesos diarios, pero además haciéndose cargo de 2, 3 o 4 hijos, pero además sufriendo acoso callejero, como ya lo dijo Indira, y ojo, las miradas lascivas en la calle cuando nos dicen la vista es muy natural y se nos quedan viendo de una manera lastimosa, de una manera para intimidarnos, también es una forma de violencia. Y que es víctima de ese acoso, pero también del acoso del patrón. Y cuando sentimos que este cuerpo de las mujeres no nos pertenece a nosotras, sino le pertenece al Estado, al marido, al patrón, a la iglesia, justamente es que llegamos a estos temas en donde una mujer termina suicidándose. Y por eso pienso que los asesinatos feminicidas no solamente son por hombres, Muchas mujeres han sido cómplices de estos asesinatos por esta formación patriarcal, en donde las mujeres somos pertenencia de un hombre, de una familia, de una iglesia, de una comunidad, en donde una mujer que decide sobre su cuerpo es asesinada o lapidada, en donde es abandonada a su suerte, en donde dicen que cuando está decidiendo no ser madre, también merece la muerte. Entonces, el feminicidio es toda una cultura que se ha ido detonando en este país. Si bien se genera a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se determina la terminología, los mecanismos para la erradicación, y fue todo un escándalo estas mujeres asesinadas, porque no se murieron, las asesinaron en Juárez. Justamente tendríamos que empezar a ver todos estos contextos, ¿no? Muy bien, o sea, ya me dejaron mucho más amplio el concepto de feminicidio. Hay una pregunta que me parece bien interesante de un ciberescucha nuestro que está comentando en este momento en el chat. Él se llama Jorge Larios y dice, ¿qué diferencia hay entre homicidio y feminicidio? Y bueno, envía saludos a las bellas damas en cabina. Gracias, Jorge Larios, por escucharnos. Pues justo está el tema de damas, ¿no? Esta construcción que se ha hecho en torno a los roles de género. Las damas deben ser decentes y bien portadas, ¿no? Y los caballeros, que por cierto ni caballo tienen, es el rol que se asigna a los hombres, a los varones. Por supuesto que hay toda una diferencia entre el homicidio y el feminicidio. El feminicidio debe, en términos, me voy a ir al tema del tipo penal, el feminicidio debe tratarse, debe investigarse y debe sentenciarse, debe juzgarse con todo lo que implica una perspectiva de género y derechos humanos. Y de verdad estamos años luz, pese a todas las conquistas, que por cierto son gracias al feminismo como movimiento que tenemos para el acceso a la justicia.
hay todavía una enorme brecha. O sea, seguimos viendo a ministerios públicos que siguen diciendo, bueno, pues es que algo ha de haber hecho, ¿no? Se lo ganó, hizo enojar. Ella lo provocó. Hizo... No le tuvo la sopa caliente. Sí. Toda una serie de cosas. Entonces, por supuesto que hay homicidios hacia las mujeres en un término del que quieras, imprudencial, totalmente un accidente, provocado por otros factores y algún otro modo operandi. Pero el feminicidio implica esas violencias contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esa violencia gradual, casi invisible, naturalizada, imperceptible, lleva a que vaya subiendo de tono, ¿eh? Quien te empuja el día de hoy y mañana te pega, pasado mañana te mata por esa naturalización. Y yo lo estoy poniendo así en términos muy sencillos, porque muchas veces incluso las propias autoridades encargadas de la procuración de justicia, no se termina de explicar cuál es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. Y lo digo así sin elaborar tanto el término, que los hay todas unas causales, pero lo digo así de sencillo para el tema del radioescucha. Por supuesto que matar a una mujer porque iba cruzando la calle y la atropellamos, que aún hay tesis de lo que implica en esta cultura fálica y de poder, lo que implica haber manejado un hombre o una mujer ese coche, hay todo un tema. ¿Se puede decir que fue un homicidio imprudencial? Pero si esa mujer sufrió de todo un tema de un acoso, violencia emocional, psicológica, que es la menos perceptible, la menos visibilizada, y justo Rosalinda hablaba de que en este país y en muchos la salud mental y emocional no se ve y no se reconoce como derecho humano, pero tampoco se reconoce a la violencia de género como factor de riesgo en la salud emocional y mental. Entonces, un poco concretando la pregunta es, la diferencia es de género, la diferencia tiene que ver por violencias, la diferencia tiene que ver por opresiones, por el hecho de ser mujeres, ¿no? Muy bien. Sí, otra diferencia que existe es justamente en dónde muere un hombre y dónde muere una mujer. El porcentaje más elevado de muertes en hombres, muertes prematuras, muertes con violencia, es en las calles, es en un acto delictuoso. El porcentaje de muertes violentas de mujeres es al interior del domicilio. También es quien ejerce esta violencia. La gran mayoría de las veces es uno o varios hombres. También interviene el hecho de cuántas veces denunció la víctima haber sido víctima de otro tipo de violencias previo al feminicidio. Otra diferencia que habría también es que las mujeres mueren al interior de sus domicilios a manos de sus parejas, sus exparejas, hermanos, tíos, todos aquellos varones que se sienten dueños de esta mujer y que justifican, la forma en que se justifica la forma de muerte de una mujer. Si la asesinaron fue por puta, fue porque ya tenía otra pareja, aunque llevara 5 o 7 años sin saber nada de su pareja anterior. La asesinaron porque fue una mala madre. Que andaba de noche porque andaba de noche en la calle. ¿Qué hacía en el espacio público? Porque vestía unas ropas que no eran las más adecuadas. Bien provocativas. Muy provocativas. Yo vengo bien provocativa. Justamente. Entonces, justamente estas diferenciaciones, cuando un hombre es asaltado, no le justifican y le dicen, lo asaltaron porque traía usted ese teléfono celular. Cuando una mujer es violada, sí le dicen, fue usted violada porque traía una minifalda. Fue usted violada porque estaba en mitad de la calle a las horas de la noche, aunque fuera saliendo de trabajar. Cuando una mujer es asesinada en su domicilio, es asesinada porque no tenía la sopa caliente. O porque se insubordinó. Esa me encantó cuando la leí. Tenía yo ganas de decirle 3 cosas muy feas que no puedo repetir en este momento al sentenciador. Y dijo que porque la mujer había provocado su muerte, porque al haberse insubordinado a su expareja, ella había generado una ira en él irracional y por lo tanto el señor era libre de toda culpa porque en ese momento había enloquecido.
Así de grave está el asunto del feminicidio. Así los Entonces, factores de riesgo. Ahora bien, se entiende que hay una legislación que, por lo menos en letra, tendría que acatarse a puntualidad el término de que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Lo real es que eso no pasa en México, y lo real es que el número de muertes de las mujeres va creciendo. ¿Cuáles serían para ustedes en este momento los focos rojos? Ya sabemos que el Estado de México, ya sabemos que Ciudad Juárez, pero mucho tiempo se dijo que solo en Ciudad Juárez había feminicidios, y resulta que no es cierto. ¿Y qué otros casos hay de los cuales la sociedad ni enterada está? Yo preguntaría. Considero que habría que regresar a esta visión amplia que compartíamos de lo que entendemos por feminicidio, y entonces pues es foco rojo todo el país, territorio nacional, y es digno de emisión de alerta de género todo el territorio nacional. Entonces, yéndome que el factor también tiene que ver con el asunto de desempleo, de inseguridad, de pobreza, de varios temas. El tema de los focos rojos, si nos fuéramos a este constructo social y penal que solamente es el homicidio a las mujeres con estas cuestiones de género, no nos escapamos en la Ciudad de México. Pese a quien le pese políticamente, esta ciudad es la ciudad que tiene el tercer lugar en feminicidios, y la zona metropolitana es un gran foco rojo. ¿Cuál es el primero y segundo? Perdón, nada más para... el Estado de México sin duda tiene ahí el primer lugar. Un asunto. El norte pues no lo podemos quitar, pero el Estado de México tiene todavía otro tipo de factores. Por ejemplo, y lo hablábamos hoy en la mañana, el Estado de México es la entidad federativa con mayor desigualdad de género. Esto lo dice la ONU en el estudio de entidades federativas que le hace el país. Voy a lo siguiente. Si tienes un estado con desigualdad de género que tiene que ver en el empleo, en la seguridad pública, en la salud, en la educación, tienes por ende todo lo que tiene que ver con el asunto de feminicidios, ¿no? O sea, ya hablando de la visión amplia del feminicidio. Entonces, si en el Distrito Federal que tienes derecho a tal cosa, ¿cómo explicamos esta parte, este fenómeno? Entonces tiene que ver con que el tema de la violencia nos pega directamente a nosotras. O sea, el crimen organizado no solamente se conforma con un asunto que tiene que ver con el narcotráfico. Después de las drogas y el asunto de las armas, el tercer negocio más rentable en el mundo es la trata de personas, específicamente de mujeres, específicamente de explotación sexual, que va también hacia una línea completamente de riesgo de violencia feminicida. Entonces, tú nos comentas cuáles son los focos rojos de todo el país, cómo se naturalizó todo el país, y no podemos, una cosa es politizar el tema, porque lo personal es político, y otra cosa es partidizarlo. No le caería mal a la Ciudad de México la emisión inmediata de la alerta de género. Si ustedes quieren de manera preventiva, si no quieren pagar los costos políticos de lo que implica decir estamos en alerta, pues no lo hagan, pero estamos en alerta. Diario en el Ajusco desaparecen mujeres o aparecen muertas. En Iztapalapa, en Gustavo Amadero, en toda la periferia, pero la Cuauhtémoc no se salva, digamos, ¿no? O sea, habría que revisar todo este tema. Habrá quien tenga cálculos por el tema poblacional y querer sacar cifras y nos ponga por debajo del 15º lugar. Sin embargo, las cifras con la Procuraduría pues ni siquiera van a cuadrar, porque tiene que ver con crímenes totalmente invisibilizados desde su concepción, es decir, desde el concepto de feminicidio, con el asunto de que puedan denunciar. Entonces, estamos en foco rojo en todo el país. Las migrantes que atraviesan
por el país, por el territorio mexicano, también son víctimas de violación, de feminicidios, de todo un tema de opresión. Las miles de desaparecidas, porque no solo nos faltan 43, habría que ver si están en calidad de desaparecidas, si han sido asesinadas, si están siendo explotadas sexualmente en este momento. Entonces, tenemos que hablar por esos rostros, por esos casos que no se ven. ¿Qué pasó en la Narvarte? Murió asesinado un periodista y 4 mujeres más, 5, ¿no? Uh-huh. O sea, no son 4 feminicidios y la muerte de un periodista. No. Es la muerte de un periodista y 4 fulanas, ¿no? De las cuales, por cierto, solo mencionaban el nombre de una. Claro, sin identidad y demás, y sin visibilizar. ¿Por qué digo feminicidios? Y con toda la violencia sexual que hay de por medio, entonces eso implica temas de género, ¿sí? Entonces, por decir uno de los ejemplos de cómo se vuelven focos rojos, todas son focos rojos. No hay más, no puedes decir que aquí quitémosles, porque tampoco podemos poner, y la Ciudad de México, y a mí me preocupa, que ese oasis de derechos y de libertades pues se ha quedado en discurso. Hoy podemos decir, en el marco del 62 aniversario del sufragio femenino, por cierto, el tema de mañana, el tema de mujer rural, ¿no? El tema del cáncer de mama. Bueno, octubre te da para repartir, pero hoy por hoy tangiblemente una política pública de género en esta ciudad no podemos tocar desde el 2007 con la ILE, con la interrupción legal del embarazo. Exacto. O sea, hemos firmado memorándum, si tú quieres, en letras de oro, ¿no? Pero de ahí a que atraviese por la vida diaria de una mujer la condición de igualdad sustantiva, de ejercicio pleno de los derechos, falta mucho. Decir, hace rato que comentabas, está la ley de acceso, por supuesto, Miriam, está la ley de igualdad, es un derecho vivir libres de violencia, tenemos el feminicidio como tipo, ya de manera general, lo que tú quieras. De ahí al ejercicio pleno falta mirar hacia el otro lado, y no solamente es la erradicación de la violencia, sino por el otro lado está el empoderamiento de las mujeres. Si les parece bien, vamos a leer comentarios, se me han pasado algunos y no les quiero quedar mal a quienes nos están escuchando y amablemente nos escriben. Claro. Está Jorge Tinajero, a quien le agradezco mucho su participación. Dice: tema lacerante y en el cual los varones debemos tomar conciencia de que la conducta machista ocasiona agresiones a quien debiéramos de cuidar con la vida. Saludos, Miriam, y saludos al panel de participantes. Jorge Tinajero, muchas gracias por escucharnos. Jorge es el conductor de Toda la Expresión, programa de derechos humanos, por cierto. Muchas gracias por escribirnos. También nos escribe nuestra amiga Luisa Islas, dice: hola, muy buenas noches a todo el equipo de Ventana, a las invitadas especiales. Mucha gente decía sobre el caso de la Narvarte, que no era feminicidio, que solo había sido un multihomicidio. Bueno, sé que ustedes saben de qué se trató en aquella tragedia de esa colonia. Mira que lo acabas de comentar hace un momento. Me parece, Luisa, que ya quedó ahí clara cuál es la postura de nuestras invitadas. También nos saluda Livia, dice: mi reconocimiento a mis amigas, grandes feministas, definitivamente el repudio a toda clase de violencia hacia nosotras las mujeres. La pregunta es, ¿qué sigue después de dada la alerta de género? ¿Quién y cómo va a ejercer ese presupuesto? Esa es la pregunta de Livia, a quien le agradezco mucho que nos esté escuchando. También está Cristian Molina, que dice: feminicidio se puede evitar desde la educación. Permitan a sus hijos varones jugar con muñecas. No separen los juegos. Es hermoso jugar a la tacita de té. Solo así se romperán las barreras. Cuando logremos comprender al otro como individuo y no como una pertenencia, madres, no dejen que sus hijos irrespeten a la mujer. Acá se estaban dando casos de feminicidio y aparentemente disminuyeron cuando subieron la condena a 35 años y salieron algunos condenados. Cristian Molina nos escribe desde Ecuador, es la experiencia que él tiene allá en Ecuador. Le agradezco mucho a Cristian, como siempre, que esté muy atento de la ventana. También está Laura Velasco, dice: me gustaría que hablaran más sobre la diferencia entre igualdad y equidad de género.
Jorge Pedro dice: los ministros son un chiquero, son un centro de tortura. La procuración e impartición de justicia es un negocio familiar. Lucran con el dolor ajeno. Gracias, Jorge Pedro, estoy de acuerdo contigo. Cristian Molina nuevamente dice: más igualdad y más educación en medios de comunicación y se habrá dado un paso. No olviden que somos lo que vemos. La violencia entra por nuestras pantallas y nuestros oídos. Gracias, Cristian, otra vez. Marisol Reyes dice: hola, Ventana Pública, voy en la secundaria y tengo 13 años y me gustaría saber si hay leyes que protejan a las mujeres de la violencia. Claro que sí, ahorita vamos a comentar más al respecto, Marisol Reyes, muchas gracias. Y bueno, después nuevamente Cristian dice: suban las condenas, con 2 desalmados adentro, lo pensarán 2 veces. Muchas gracias, pues ahí están los comentarios. Fíjate, Miriam, que tomando en cuenta los comentarios de tu auditorio, lo que comentaba Indira, hace unas cuantas semanas tuvimos una reunión con la directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. ¿Por qué traigo a colación el Distrito Federal en específico cuando nos hemos reunido con más de 10 institutos estatales? Porque, como ya lo comentaba Indira, somos el estado con mayores beneficios. Todas las cifras de igualdad sustantiva que marca hoy el gobierno federal son del Distrito Federal. No hay un estado que tenga el mismo tipo de garantías para las mujeres como lo es el Distrito Federal. Sin embargo, nosotras no creemos que sea lo más correcto. No podemos tener mayores derechos unas y menores derechos otras. No somos ciudadanas de segunda clase las mujeres. Las mujeres necesitamos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de circunstancias. Y ahí es donde entra la equidad, justamente, en las acciones afirmativas que se llevan a cabo para que mientras la sociedad se educa y empezamos a vivir desde el principio sin etiquetas, sin decir que unos son sometidos y otros hay que someterlos, tendríamos que empezar a trabajar en este tema. Pero mientras pasa, hoy necesitamos acciones afirmativas, como es la ley de acceso a una vida sin violencia para las mujeres, en donde ya hablábamos que incluso el acoso sexual, en donde se me quedan viendo de una forma agresiva, violenta y que me hace sentir intimidada, es una forma de violencia que puedo denunciar y que tendrá una sanción específica. Comentábamos con la doctora Inchaustegui, y debo reconocer el trabajo de la doctora Inchaustegui con este gran estudio que hizo durante 25 años de en dónde mueren las mujeres, dónde mueren los hombres, y sin embargo me deja un vacío grande cuando yo hablo con ella y me dice que si no somos el tercer lugar, si prorrateamos las cifras, resulta que seríamos como el 5º o 6º lugar. Eso es muy peligroso. O sea, en el DF. En el DF, sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque somos el estado con mayores oportunidades para las mujeres, es verdad. Pero cuando tenemos este tipo de criterios en donde vemos un feminicidio natural, normal, y que así fuera una mujer la que está siendo asesinada en este estado, y tendríamos que tomar medidas afirmativas y específicas para sancionar, erradicar y prevenir la violencia. Esto tendría que ser. Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa, porque tendríamos que empezar a hacer un balance de qué están haciendo los institutos de las mujeres, pues es donde recae justamente estas acciones para mermar este grave crimen. Y me gustaría abonar algo a lo que ya decía Indira. Todo el territorio es una alerta de género general. Uh-huh. Por ejemplo, en el Estado de México dicen 11 municipios de 125 son los que se emiten la alerta de género. En Morelos, otro estado que también por municipios que no tienen un estudio de respaldo, que no dicen por qué específicamente esos municipios es en donde se decreta la alerta de género. Pero decías tú, ¿qué onda con el presupuesto? Ese presupuesto ha sido subejercido tantas veces porque no ha habido acciones concretas para sancionar y erradicar la violencia de género, que resulta hoy que no es un presupuesto aplicable. Porque si es un presupuesto que se subejerce, se entiende que no se necesita. Pero entonces, si no se necesitaba, ¿por qué se han triplicado o cuadruplicado las cifras
de mujeres asesinadas violentamente en este país. Y como ya decíamos, no solamente son las que fueron asesinadas por un crimen violento que le llaman pasional, porque eso tampoco existe, ¿eh? Son aquellas mujeres que están siendo suicidas, aquellas mujeres que están muriendo por una enfermedad que pudo haber sido prevenible, mujeres que están siendo sobreexplotadas, etcétera, etcétera, etcétera. Niñas que no llegan a ser mujeres. Pero otro tema justamente que nos lleva a este crimen es justamente la desaparición forzada de mujeres. Somos las mujeres otra vez quienes estamos siendo asesinadas. Y justamente hay una gran cifra ahí que no sabemos cuántas son, que son todas aquellas mujeres migrantes que vienen de otros países y que tienen que atravesar México y que hoy existen en una fosa clandestina sus cuerpos y no sabemos ni siquiera quiénes son. Y sus familias no tienen idea en dónde quedaron. Y no hay cifras tampoco, porque tampoco sabemos cuántas están entrando. Entonces es gravísimo que esto esté sucediendo. Y la alerta de género, pues justamente es un mecanismo que se tiene que accionar ya, y se tendría que accionar a nivel nacional, no en algunos municipios. Bien, muy bien. Un ciberescucha nos escribe lo siguiente: sería interesante que esa alerta de feminicidios, así le llama, se diera también a nivel internacional para que se ejerciera presión de los países sobre México y el gobierno tomar acciones como la creación de una institución que se encargue no solo de los homicidios, sino de la prevención de ese tipo de delitos. Indira. Existe todo eso. Es decir, para tu radio escucha y poder ahondar también en lo que ya comentaba Rosalinda. La alerta de género responde a parámetros totalmente establecidos internacionalmente. O sea, los mecanismos internacionales mandatan una serie, lo pongo así en lenguaje muy sencillo, de criterios de si en tu pueblo está pasando tal y tal cosa, y si está muriendo así, asado las mujeres, aguas, estamos en alerta y todos nos tenemos que poner a las vivas. ¿Por qué lo digo así de simple? Porque la alerta de género, en un tema muy elaborado, tenemos que decir lo siguiente. Se solicita a la Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional para la Erradicación de la Violencia, ¿quiénes pertenecen a este sistema? Las titulares de los institutos de las mujeres, donde los hay, o el ente responsable de esto en las entidades federativas, los y las procuradoras, donde los hay, en el tema de la Procuración de Justicia, pertenecen, son parte del sistema de seguridad nacional. Entonces, por supuesto, para tu radioescucha comentar es que los institutos de las mujeres son parte de toda una serie de instituciones que deben estar como garantes del ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, que esto incluye también a las instituciones de procuración de justicia, que hay fiscalías especializadas, ¿sí? Entonces todo esto está en el marco de la ley. El hecho de que México como Estado suscriba tratados internacionales que tienen que ver con todas las formas de erradicación, ¿no?, de prevención de violencia y de no discriminación y de trato igualitario para las mujeres, eso obliga a que nuestra legislación nacional se armonice con ello, y eso obliga a los estados, simplemente, o sea, de facto, tendrían que existir mecanismos que como que te alarmen, ¿no?, que te alerten, así, aquí estamos en alerta, y entonces, ¿quiénes contribuimos en la alerta de género? Porque eso parecía que no se ha entendido. Gobierno, ciudadanía organizada, sociedad en general, más bien ciudadanía en general, sociedad civil organizada, universidades, incluso iniciativa privada, todo mundo, tienes que generar acciones porque estás en alerta. Entonces yo le consulto, por ejemplo, a la recientemente emitida alerta de género en 11 municipios de los 125 del Estado de México, Aerovial Ávila. 3 cosas le preguntaría al señor. Una, ¿cuáles son las acciones, más allá de su ejercicio mediático y político, para anunciar la alerta de género? Porque acordémonos, en el 2010, Lorena Cruz, la misma que hoy dirige al Mujeres Federal, que estaba como presidenta del Consejo Estatal de la Mujer en el gobierno del Estado de México, entonces, por tanto, integrante de este sistema de seguridad, ante la Secretaría de Gobernación, las palabras fueron
estamos en contra de emitir la alerta de género en el Estado de México porque eso va en contra de los intereses del entonces gobernador, hoy presidente de la República, acusándonos de que las feministas estábamos queriendo ir en contra de sus intereses, que no era otra que usurpar la presidencia del país y las condiciones en las que nos tiene. Entonces, regresándonos al cassette, la misma que dijo que no se trataba de un tema que les incumbiera, que no había necesidad de alerta, caray, es la misma, ajá, ¿no? Que comentó, y porque el tema no es malo, lo vuelvo a decir, que se politice, sino que se partidice. Y entonces aquel partido tenía intereses, se veían amenazados sus intereses con esta alerta de género, pero bueno, pues todo el mundo sabemos que Erubiel Ávila tiene prestada la gubernatura porque no es del grupo Atlacomulco, y a Lorena Cruz, y en el ánimo que yo veo a Erubiel en escalada, pues ahora sí hay que salir a decirlo, porque así como la paridad, y dice un compañero también de su mismo partido, dice que la paridad está de moda, ¿no? Y eso, ojalá podamos hablar. O sea, es una moda. Sí, ojalá próximamente podamos hablar también de eso. Ajá. Entonces, pues como está en boga el tema, pues ahorita nos conviene, señor gobernador, salir a decir que la alerta de género es una opción, ¿no? Entonces yo, volviendo a mi pregunta, es, uno, ¿cuáles son las acciones apegados a la ley, a los criterios no solo nacionales sino internacionales, que está haciendo en el Estado de México para que puedan justificar la alerta de género? Debe entender que se deben hacer en los 125 municipios. ¿Cuál es el presupuesto asignado? ¿Quién lo ejecuta y quién lo va a evaluar? ¿Y dónde están los indicadores que le van a permitir decirnos e informar que tiene resultados todo este tema de la estrategia de la alerta de género? Y por último, decirle que en el asunto de la alerta implica, ¿no?, el involucramiento de las mujeres en esto. O sea, todo el mundo está decidiendo en la alerta, así como todo el mundo opinó cuando el tema del derecho a decidir, en el tema del aborto, todo el mundo opinaba mucho más que las mujeres, pues haciendo el tema de la alerta, ¿no? Entonces, aquí estamos las activistas muy pendientes, pero no estamos en una mesa de diálogo, decírtelo, y hablaremos en breve, si nos permite hablar con ellos, del encuentro nacional. Por favor, feminista. Tenemos 5 minutos para hacerlo. Del encuentro nacional feminista que va a ser este fin de semana, 16, 17 y 18 de octubre en Toluca, Estado de México, donde nos reuniremos emblemáticamente en el Estado de México, y que nos escuchen bien, porque estaremos ahí las feministas hablando de un desafortunado común denominador que sigue siendo para las mujeres la violencia, ¿no? O sea, nos encuentran muchos temas a las mujeres y a las feministas, y habremos de discutir toda una agenda política, legislativa, de gobierno y demás. Pero como todos los encuentros tenemos todo un tema, y desafortunadamente el tema de este encuentro, lo digo desafortunadamente, pero tenemos que estar ahí discutiéndolo, es el asunto de las violencias contra las mujeres y los feminicidios, y la alerta de género no se va a escapar. Yo le ofrezco el micrófono a mi compañera Rosalinda, si quiere abundar sobre el tema del encuentro. Claro, yo creo que incluso esta emisión de alerta de género en 11 municipios es una respuesta justamente a esta actividad que vamos a llevar a cabo este fin de semana. No es casual que se decrete una alerta de violencia de género en 2015, cuando vamos al Estado de México con el tema de feminicidios y violencias de género. Se nos adelantaron, mano. Y obviamente fue una respuesta a esto. También tenemos que decir que, bueno, tanto Indira como tu servidora somos parte de la comisión organizadora de este encuentro, entre muchísimas otras compañeras activistas, mujeres muy reconocidas, otras no tanto, pero que todas estamos ocupadas de este tema, porque ya dejamos de preocuparnos. Estamos ocupándonos nosotras de nosotras. Como bien lo decía Indira, siempre estamos alejadas de los temas que nos atañen. Siempre esta visión feminista está fuera de estas políticas públicas. Siempre estamos fuera de los balances. Y justamente este encuentro nacional feminista es, 1, encontrarnos. 2, traer las agendas de todas las mujeres, porque cabe señalar que este encuentro tiene muchas diferencias. Una de las diferencias que tiene es que vienen mujeres de todos los estratos sociales. Vienen mujeres que se asumen feministas desde su identidad indígena, desde su identidad afro, desde haber nacido hombres y haber transitado
hacia el transexualismo, pero también siendo feministas, porque una cosa es ser transexual y otra cosa es ser transexual feminista. Entonces, finalmente nos encontraremos todos estos feminismos, todas estas feminismas diferentes, en un encuentro en donde traeremos agendas, la agenda del estado de Querétaro, la agenda del Distrito Federal, la agenda de Guerrero, pero sin exclusiones. Existe la mujer de la sierra, existe la mujer de la costa chica, de la costa grande, del centro y de la capital. Existe la mujer comunitaria, existen todas aquellas mujeres que hoy ganan 35 pesos y que tienen 70 años y siguen ganándose su subsistencia porque jamás quisieron sucumbir a la opresión de un hombre. Y entonces, este encuentro tiene otra diferencia. Siempre se había pensado que el feminismo se tenía que mantener alejado de los temas políticos, y lo que hacemos es política. Este programa es un programa político, apartidario, que es diferente. Pero incluso la violencia que sufren las mujeres al interior de los partidos tiene que estar visibilizada en un encuentro nacional feminista. Si decimos que vamos a favor de los derechos humanos de las mujeres, los derechos políticos y electorales son unos, sostengo esa tesis, que son unos de los principales, porque si no estamos en la toma de decisiones, si no estamos en el ejercicio del poder, si no somos nosotras las que decidimos qué es lo que conviene y qué es lo que necesitamos las mujeres en este país, y empezamos a aplicar las leyes, a hacer las reformas, a generar acciones afirmativas para que esto suceda, ¿cuándo va a suceder? No podemos esperar buenas voluntades. Este tema no es de buenas voluntades. El feminismo es un feminismo reactivo, de acción permanente, y obviamente están invitadas todas las mujeres que se asuman feministas y que traigan un tema para esta gran agenda. ¿Cualquier mujer puede participar? Feminista. Cualquier mujer que se asuma feminista. Fíjate que hay un Toluca, ¿dónde en la dirección? En el Hotel del Rey Inn, Ajá. En la avenida Toyocan, en la ciudad de Toluca. Pues feministómetro básico, ¿no? Nadie lo tiene en la mano ni tiene una verdad absoluta, pero estar de acuerdo con los derechos sexuales y reproductivos, principalmente con la interrupción legal del embarazo, es un tema básico. El Estado laico, ¿no? Esta parte de estar en contra de todo tipo de violencias hacia las mujeres, pues es básico. Y el tema de las libertad política y sexual de las mujeres, ¿no? O sea, si llega alguien y se saca de onda de hablar del aborto y de los besos. Claro. Oye, perdón que las interrumpa, ya se terminó nuestro tiempo. Caray, me gustaría poder seguir platicando, lo vamos a seguir haciendo si les parece. Creo que es prudente que una vez que concluya este encuentro ustedes compartan con nosotros las conclusiones, los resolutivos, alguna cuestión que se genere consenso, un pronunciamiento, etcétera. ¿Les parece bien que sigamos platicando del tema una vez que se desarrolle el encuentro? Amigos y amigas, me quedo con el pendiente, le debo leer un comentario a Arturo del Bosque, otro a Alfonso Nava, otro a Fabiola Tolentino, les agradezco, les voy a pasar los comentarios aquí a nuestras invitadas. Se nos ha terminado el tiempo y de verdad me gusta mucho saber el nivel de participación que se registró hoy en Ventana por este tema, y vamos a seguir hablando, como ustedes saben. Saludos a Roxana Romero. Claro que sí, saludos Roxana, te envía aquí el saludo Indira Sandoval. Saludos a Livia. Hermana. Saludos a Livia. ¿A quién más que lo puedan decir en el último minuto? Bueno, en primer lugar yo quiero saludar a todas las mujeres que hemos hecho este gran esfuerzo para la realización del Encuentro Nacional Feminista. Y que nos están escuchando algunas, supongo hoy, y que van a escuchar el podcast, además de lo que platicamos el día de hoy aquí. Nos hemos quedado cortas, reconozco que este tema tiene muchas aristas y que tendríamos que tener más espacio, lo vamos a seguir platicando, es un compromiso de Ventana. Yo les agradezco a las dos, de verdad, que nos dieran la oportunidad de platicar hoy, y que lo sigamos haciendo contigo después del encuentro, ¿les parece? Por supuesto que sí. Muy bien, pues yo me despido como siempre, no sin antes agradecer la generosidad de nuestro director general Antonio Basbar, de nuestra directora de estación Claudia Segura, de nuestro productor Irwin Molina, que está aquí a mi lado izquierdo, muchas gracias, y por supuesto de Conde, que está atrás de la ventana haciendo esta impecable transmisión. Yo soy Miriam Cruz, aquí hemos hablado de realidades y lo vamos a seguir haciendo el siguiente viernes. Hasta la próxima. Bye. Escucha Radio. Imagina